Y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnófilo.com. En momentos de crisis como este, en donde el desabastecimiento es el rey a la hora de adquirir un nuevo computador para videojuegos, las múltiples opciones que nos presenten los fabricantes es el mejor escenario. Como por ejemplo, el de AMD con la nueva RX 6600. 6600 a secas, no XT. Así que vamos a estrenar la nueva AMD Radeon RX 6600. Antes de entrar a analizar de una la nueva AMD RX 6600 que llegó a nosotros gracias a nuestros amigos de AMD en Colombia, bueno, esta es una versión de Gigabyte, pero repito, Gigabyte no tiene nada que ver en esto, es gracias a AMD que nos envió esta RX 6600, pero antes de arrancar quiero hacer un pequeño paréntesis, pero muy importante acerca del lanzamiento, o más que del lanzamiento, de la disponibilidad de Windows 11 para todos aquellos que quieren actualizarse y subirse a nueva versión. Hay un problema puntual con los procesadores AMD Ryzen y Windows 11. Tanto Microsoft como AMD ya son conscientes de esto. Pero ojo, aquí el problema es de Microsoft, de Windows, no de AMD. Si usted instala Windows 11 con su AMD Ryzen, va a tener una pérdida de rendimiento significativa que puede ir entre el 11, el 15, el 13, el 18, el 20%. No, depende de cómo usted configure o depende de lo que usted tenga en su computador, puede verse afectado. Así que el primer mensaje en este video aquí en eltecnófilo.com es: no actualice Windows 11 hasta que no esté corregido el problema. Nuestra recomendación: por favor, no se suba a Windows 11 por lo que queda del 2022. Espérese al 2023, por allá junio, julio, que hayan salido un par de parches que muy seguramente se van a necesitar para que Windows 11 corra perfectamente con su AMD Ryzen. Repito, el problema no es de AMD, el problema es de Microsoft, como siempre. Y no se pierde de nada, la verdad es que Windows 11 tiene algunas mejoras más visuales que otra cosa, así que no actualice Windows 11 todavía en su máquina AMD Ryzen, espérese hasta el próximo año, por allá junio o julio. Ahora sí, entremos en materia porque esta es una opción muy interesante porque nos permite tener una tarjeta gráfica con todo lo que AMD nos ofrece en su catálogo de ayudas o de software dedicado o de utilidades o de características del mundo RX al menor precio dentro de la oferta de tarjetas. Esta es la 6600 solita. Acuérdense, hay 6600, 6600 XT, 6700, 6700 XT y así sucesivamente hasta llegar a la 6900, que solo hay una versión aparentemente. Este 6600 AMD llega con 28 unidades de cómputo, algo que se llaman los procesadores Stream o Stream Processors con 1792 y una velocidad de reloj de 2044 hasta 2491 con 8 GB GDDR6, un caché infinito, un Infinity Caché de 32 megabits y 132 watts de consumo. Eso es muy importante porque no va a tener, creeríamos que, actualizar su actualizar su fuente de poder. En el detalle o en su construcción física, pues ya están viendo, tiene un disipador en aluminio bastante generoso. En la versión que presenta AMD en su página web solo tiene 2 ventiladores
Esta tiene 3 ventiladores como la mayoría de los partners así la están construyendo. Es muy ligera precisamente por eso, porque es un menor nivel de procesamiento. Entonces pues el disipador que necesita pues no es tan grande ni tan pesado. Y pues tiene un solo conector de 8 pines, pues que hace parte del paquete de solo tener 132 vatios de potencia de consumo. ¿Cuál es la promesa aquí? Aquí hay varias promesas. Primera, pues que va a ser un poco más rápida que su versión 5700, que es la versión anterior, que va a ser 23% más rápido que la línea 2060 de Nvidia. Y además, obviamente, viene equipada con todo ese arsenal de herramientas que siempre ha tenido AMD en su mundo en Radeon. Y una de estas herramientas o características o features, como le quiera llamar, que saca la cabeza y se toma una posición muy importante en este tipo de tarjetas que son dedicadas al videojuego en 1080p, es el Fidelity FX Super Resolution. The partnership with AMD has been great. In Far Cry 6, the team has built the most ambitious open world in franchise history, filled with lush tropical environments and decaying urban landscapes. Si usted lo quiere comparar o lo quiere homologar de una u otra manera en el mundo de Nvidia, es lo que en el mundo de Nvidia se conoce como el DLSS, que es el Deep Learning Super Sampling. Básicamente lo que hace este Super Resolution Fidelity FX en el mundo AMD es ayudar a tener unas superficies de pantalla para hacerlo un poco más fácil de entender, teniendo siempre 1080p y este tipo de tarjetas que no están orientadas a grandes monitores con altísimas resoluciones. Lo que hace básicamente de una manera muy fácil de explicar es eso precisamente, hacer un escalamiento para llenar más pantalla, para tener un poco más de densidad en estas pantallas grandes, que ya todos tenemos 27, 32 pulgadas, teniéndolas en 1080p de igual manera, pero nos va a ayudar muchísimo a lograr que el juego, su videojuego, su título se vea mejor. AMD ha trabajado con múltiples productores de videojuegos, con múltiples casas para tener un stock, una alineación de muchos videojuegos que ya llega alrededor de los 50 títulos con el Fidelity FX Super Resolution. Y ahí, como están viendo en la gráfica, hay promesa de que hayan más videojuegos incluidos en esta lista. ¿Cuál es también otra de sus promesas? Que vamos a tener videojuegos por encima de los 100 FPS a 1080p en máxima resolución. Como estamos en un momento aquí en tecnofilo.com de cambio de gabinete, porque se vienen unos lanzamientos muy importantes hacia el final del mes y comienzos de noviembre, pues no tenemos un case en donde armar. Entonces lo que hicimos fue desmantelar nuestra estación de trabajo, que es una estación de trabajo basada en AMD, con una AMD Ryzen 9 5900X y una AMD Radeon RX 6800 XT, ambas cortesía de AMD aquí en Colombia. Y lo que hicimos para hacer pues nuestras pruebas y ver cómo funcionaba esta 6600, lo que hicimos fue retirar la 6800 XT y pusimos la 6600 en esta estación de trabajo, que además cuenta con 32 GB de RAM corriendo a 3200 MHz, marca Corsair, y el enfriamiento líquido que están viendo ustedes, que es el Thermaltake. Entonces, ¿qué hicimos? Y además que otra cuña para AMD y otro agradecimiento es que tuvimos acceso a Far Cry 6. I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists. Nos mandaron el código y decidimos hacerlo de esta manera porque Far Cry 6 es un videojuego desarrollado en conjunto con AMD. Entonces va a tener casi que de línea directa de fábrica todas las ventajas del mundo AMD. Estamos hablando, por ejemplo, del Fidelity FX Super Resolution y todas aquellas otras ventajas como el FreeSync, todo lo de que encontramos en el AMD Adrenalin lo vamos a poder utilizar. Se están dando cuenta, están viendo en pantalla que el driver que estamos utilizando es el 21.30, porque como la tarjeta no ha salido al mercado, todavía no hay un driver público, entonces tuvimos que desinstalar la versión anterior y montar una nueva versión que nos llegó vía AMD.
para poder correr esta tarjeta y jugar Far Cry 6. ¿Cuál era la promesa en Far Cry 6? Y además, otra de las ventajas, o no ventajas, sino una de las funcionalidades que tiene este Far Cry 6 es que tiene su propio benchmark. Y aquí en la presentación de la 6600, la promesa, ¿cuál era? La promesa era 91 FPS jugando en 1080p a máxima resolución. Entonces, para no complicarnos, hacer este video mucho más dinámico y mucho más rápido y mostrarles lo bien que se ve Far Cry 6 y hacerlo muy dinámico, pues corrimos el benchmarking y no hicimos más sino correr el benchmarking de Far Cry 6 en nuestra estación de trabajo. ¿Y qué obtuvimos? Casualmente teníamos deshabilitado el Smart Access Memory, porque como cambiar un componente de hardware, la BIOS como que se va a su estado natural y no nos habíamos dado cuenta. Luego, cuando nos dimos cuenta que nos faltaba el Smart Access Memory, dijimos, interesante, porque ahora lo podemos activar y podemos comparar cuánto estamos produciendo en FPS, cuál es el rendimiento sin Smart Access Memory y con Smart Access Memory. Entonces, cuando corrimos en detalle gráfico ultra en 1080p, obtuvimos 50 FPS versus 61 con Smart Access Memory. En medium obtuvimos 74 FPS y 75 con Smart Access Memory. Y en low obtuvimos 112 FPS y 106 con Smart Access Memory. Lita! I can't feel my legs. Fuck. This is all my fault. My phone. Forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fake. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. Varias lecciones. Primera, si tiene procesador AMD serie 5000 y tiene una tarjeta serie 6000, como es nuestro caso, que tenemos un 5900X y una RX 6600, pues active el Smart Access Memory. ¿Que cuánto va a ganar? Pues va a ganar un poco, un par de FPS más, pero está utilizando pues todo el entorno AMD, que para eso al final es que usted paga y tiene todo el entorno. ¿Cuánto fue lo que llegamos a subir? Pues pasamos en ultra de 50 a 61 y aquí hay una gran ganancia, un 11 FPS. Pero ya en medium y en low, pues logramos ganar un par de FPS. La promesa no se cumple, de esos 91 FPS jugando ultra, Far Cry, RX 6600. Pero esto tampoco no es un problema, es una de esas promesas de marketing que realmente no se cumplen desde el punto de vista matemático del número, desde la realidad del número. Pero acuérdense que la percepción del número versus la jugabilidad es lo que buscamos demostrar aquí. Puede que no se cumplan los 91 FPS, pero eso no quiere decir que sea una experiencia muy buena en este tipo de tarjetas para 1080p. Se juega muy bien, el juego es fluido, es fácil de hacer correr. Entonces yo creo que olvidémonos, como siempre los he dicho, hay momentos en los que la promesa del marketing tenemos que olvidarla. Parece que el marketing lo aguanta todo, el papel, las presentaciones, todo lo aguanta. Lo importante es cuando usted pone a correr el juego sobre esa tarjeta gráfica, usted cómo se siente. Nosotros, ¿cómo nos sentimos? Muy bien. El juego corre perfectamente, tenemos todas las funcionalidades del juego, activamos todo el tema de sombras, todo lo que el juego nos ofrece lo pudimos activar y pudimos jugar bien. Es una tarjeta que consume mucho menos corriente, entonces estar en ese rango de los 130 vatios es genial. No tiene que cambiar de tarjeta gráfica, no tiene que cambiar de fuente de poder. 16 GB va a ser más que suficiente para jugarlo, y al final con todas las herramientas de AMD como el Fidelity FX Super Resolution, con el FreeSync y con todo esto que activamos en el AMD Adrenalin, pues la experiencia va a ser mucho más enriquecida y mucho más fluida. Precios y disponibilidad, pues aquí es donde estamos, no solo con estas tarjetas sino con muchas tarjetas. Para Colombia se supondría que debería estar en el rango de unos 400 algo de dólares, alrededor de 1.900.000 pesos, pero la realidad nos indica que no va a llegar a ese precio, va a llegar un poco más alta,
alrededor de los 3 millones y medio, más o menos 4 millones de pesos. O sea, estamos hablando de, no sé, $600, $580, $650. Aún no está muy claro cuál va a ser el precio final porque no está en el mercado durante esta semana. Apenas va a ocurrir la presentación y el desembarco de la información para que ustedes conozcan todos los detalles, que es lo que estamos haciendo precisamente hoy, 13 de octubre, que es el día en que vence el embargo, y podemos publicar este video y darles a ustedes toda la información que les estamos presentando. Bueno, ustedes saben que este tema del precios es parte de la crisis, al final no sabemos qué va a pasar, todo llega más caro de lo que se supone, y en este tema la promesa de precio sugerida al público no la ha podido cumplir AMD ni tampoco los demás. Para concluir este video, muy sencillo porque digamos que no había mucho que probar porque ya conocemos la plataforma serie 6000 de AMD. Va a ser una tarjeta muy importante de la región porque su precio la va a hacer muy popular, es muy fácil de adquirir en términos de precio versus el resto de tarjetas, y es una tarjeta que definitivamente funciona como toda esta línea de entrada de AMD. Y recuerden que en el mundo AMD tenemos muchos features y características que nos van a ayudar a enriquecer la experiencia de juego, como el Fidelity FX Super Resolution, el FreeSync y todo esto que ustedes encuentran gratuitamente con la Adrenaline. Así que siempre tengan su última versión en su máquina para que le saquen el máximo provecho, porque estas son muchas cosas que por hardware se logran, pero gracias a la Adrenaline por software se va a poder enriquecer mucho. Que si es una buena tarjeta para jugar en 1080p, yo creo que es la mejor tarjeta para jugar en 1080p hoy en día en el mercado, la línea 6600, y está esperando que la encontremos a buen precio, o que al menos la encontremos en el mercado. Sería la primera opción por términos de precio y rendimiento para que ensamble su estación de trabajo, su estación de videojuegos a 1080p. Este fue el vamos a estrenar de la AMD Radeon RX 6600. Recuerden que todos sus comentarios, preguntas o sugerencias nos las pueden hacer llegar a contacto@eltecnófilo.com. Y si los suyos son los podcasts, nos pueden encontrar en todas las plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iHeartRadio y cualquiera que usted conozca además. Y si no lo ha hecho, lo invitamos muy amablemente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y le dé clic a esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Recuerden, tenemos estrenos y lanzamientos a final de este mes. Stay home, stay safe. Paz y prosperidad para todos.